y tapabocas. Y no es por cuestiones de COVID ni nada de esas cosas. Simplemente porque cuando tú estás manejando evidencias, estás tomando muestras, por ejemplo, de prótesis y las tienes secando y hablas, de la boca de uno sale saliva y puede llegar a pegarse a las evidencias que hemos recolectado y de pronto nuestro ADN quede ahí pegado. Más que todo para no tiene nada que ver con virus, con bacterias, tiene que ver con nuestro ADN que puede quedar pegado en la muestra que estamos tomando. Entonces es mejor que usemos guantes y usemos tapabocas para no hacer esa transferencia. Otra de las cosas es que no, como son muestras biológicas, no perder la cadena de frío. La otra es que en los sitios donde permanezcan las evidencias debe ser de acceso restringido. Quiere decir que no todo el mundo esté, por ejemplo, si es una nevera, que sea una nevera que pocas personas manejen, que no esté todo el mundo entrando y saliendo y sacando, metiendo, sino que haya menos personas que manejan esa nevera para que no vayan a hacer cambiazos o de pronto alguien se robe una muestra o muestras que terminan por ahí en la basura, no sé. La otra, esto es una opción, esto no es ninguna obligación. Pero sería muy chévere, y más ahora que todo el mundo tiene forma de tomar una foto en cualquier parte, que cuando tengan sus evidencias, cuando ya las tengan, pónganlas en una mesita todas juntas, empacaditas, y le tomen una foto que sea, aunque sea para ustedes. ¿Por qué? Porque si algún día no quiera uno, se pierde una evidencia, al menos usted busque en su foto y uno puede decir, mire que cuando yo recogí la evidencia, ahí estaba. O sea, ya uno puede determinar que hay un momento de partida donde la muestra sí estaba y que posteriormente las personas que se encargaron de manipularla la dejaron perder. Entonces, a mí me parece excelente recomendación si la quieren seguir, que ustedes le tomen no es necesario que tomen una foto una por una, sino que pónganla en una mesa cuando ya esté todo empacado, pónganla en una mesa y que se vean como los rotulitos como el que hay en cada bolsa, pónganlas en una mesa todas juntitas y tomen una buena foto que pruebe de que esa evidencia sí fue recolectada y que ustedes la tenían el día que tomaron la muestra. Es una recomendación muy opcional, pero que te puede salvar de muchas responsabilidades. Cuando ustedes empaquen la evidencia, esta evidencia ya una vez empacada no la pueden volver a abrir. Los únicos que la abren son en los laboratorios y en los laboratorios ni siquiera la vuelven a abrir por el mismo sitio donde usted puso la cinta, sino por otro lado. Cuando esas evidencias, cuando a ustedes le vayan a pasar una evidencia, miren cómo está. O sea, si está bien o si hay irregularidades. Por ejemplo, irregularidades como cuál. Que digan que hay un ejemplo que nos hemos tocado aquí, que hayan 3 proyectiles. Y usted mira la bolsa y usted dice, pero yo no veo sino 2. Entonces repórtenle al jefe que a esa bolsa le falta un proyectil. Entonces, o sea, se perdió un proyectil. O puede ser que nunca hubo un tercer proyectil, sino que la persona que lo marcó, en vez de marcar que eran 2, marcó 3. Entonces, algo tiene que haber pasado ahí, pero esto no está bien. O la otra puede ser que, por ejemplo, usted le está pasando un frasco de orina y la orina se regó, se salió del frasco y está en la bolsa. Esa irregularidad hay que reportarla al jefe inmediato. Si es una cosa más delicada, hay que reportarlo a la fiscalía. Por ejemplo, la pérdida de proyectiles es una cosa muy delicada para la fiscalía, entonces sí hay que reportarle a ellos. Y anotar en las observaciones, que ahorita vamos a ver los formatos, en observaciones ustedes pueden anotar qué fue lo que encontraron mal. O una irregularidad que usted ve que, por ejemplo, ustedes hicieron una cadena de custodia y después aparece con un repintado. Ustedes pueden decir, mire, ese repintado no lo hice yo y esa información no la puse yo. Entonces, es bueno reportar todo esto. Los formatos no pueden tener tachones, enmendaduras, todo el formato tiene que estar bien diligenciado. Pero eso no quiere decir, pues, si uno se equivoca, pues eso, entonces el problema no es el problema no es equivocarse, sino cómo resolvemos esa equivocación. Aquí les voy a poner un ejemplo. Alguien colocó el número 5 y resulta que no era 5. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Repintar y ponemos el 6. Y esa forma está mal.
una forma que sería, aquí donde está el número 5 le pasamos una línea por el frente, por encima, y encima del número 5 ponemos el número correcto, que es el 6, y le ponemos la firma de nosotros. Y aquí en donde dice observaciones anotamos que hubo un error en el último número y en el último número, y que no era 5 sino 6, y que se hace la corrección y se deja constarse con la firma. Entonces, pero esto es recomendable en unos casos y en otros no. Si ustedes son los primeros en la cadena de custodia, yo les recomiendo mejor que desechen ese formato que hicieron mal y vuelvan a empezar uno con todos los datos bien. El problema es cuando esa cadena de custodia han pasado y ya ha sido firmada por muchas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no le puedo decir si ya pasó por 6 personas, yo no le puedo decir a 6 personas, mire, voy a volver a hacer un formato de cadena de custodia, usted me regala la firma. No, porque qué tal que alguien de verdad esté haciendo un torcido y quiere la firma de todas las personas y queda legalizado el torcido y quedan responsables todas las 6 personas. Entonces, esto es en el caso de que ya el formato haya pasado por muchas manos, esta sería la forma de solucionar. Pero cuando nosotros somos los únicos, la recomendación es eliminen esa hoja que hicieron mal y empiecen la de nuevo. Entonces, estos son los principales errores de cadena de custodia: no capacitarse en cadena de custodia, porque si no estás capacitado vas a cometer muchos errores por ignorancia. Otra cosa es no recolectar la ropa. La ropa es una de las evidencias más importantes, créanme, no la desechen, porque para mí es la número 1. La otra es que no recogemos todas las evidencias que el caso necesita. A veces nos concentramos solamente en tomar muestras de vagina y ano, pero de pronto no recogemos de otras partes donde hubiera sido importante. Por ejemplo, los casos que yo les decía ahora, preguntarle si hubo eyaculación y en dónde cayó el semen. Entonces ella le va a decir a uno, mire, cayó en la bota del pantalón. Entonces yo sé que ese pantalón es la evidencia. No secar adecuadamente las muestras. Muestras que ustedes dejen húmedas, le va hongos y se pierde. La otra es no embalar bien las muestras. O sea, ustedes vieron que cada evidencia tiene una forma de empacarse diferente. Y la otra es dejar confundir los especímenes. O sea, usted pone, ¿se acuerda que yo les dije, tome una muestra del vestíbulo, otra del canal vaginal y otro de ano, y póngala a secar? ¿Qué pasa? Porque yo lo he visto con mis estudiantes. Llegan y tienen todos los hisopos secando, y cuando lo van a empacar, el del ano lo empacan en de la vagina, el de la vagina lo empacan en la bolsa que dice ano, y entonces ellos no se dan cuenta, pero yo sí me doy cuenta que la muestra fue empacada en la bolsa que no era. Entonces eso no sea mucha concentración para manejar las evidencias. Bueno, esto es algo para decirles. Bueno, yo me paso mejor esto porque yo quiero. Dice, la evidencia es solo una parte del rompecabezas para tratar de entender el abuso sexual infantil, confirmar un tipo específico de contacto sexual, identificar a un agresor, proteger. Cuando tenemos evidencias, todas estas cosas las podemos conseguir. Pero lo más importante para la salud y bienestar de un niño es la evaluación médica exhaustiva, teniendo en cuenta que la mejor evidencia disponible en la mayoría de los casos viene de lo que dice el niño, más que de un laboratorio. ¿Por qué? Porque muchas veces puede pasar que los laboratorios, aún habiendo un abuso sexual, puede que el laboratorio nos dé negativo, pero no por eso la evidencia pierde su valor, el relato. Este video tiene 4 minuticos nomás, y con este video va a terminar esta charla y vamos a empezar a explicar cómo se llenan los formatos. A una entidad prestadora de servicios de salud pública o privada puede llegar una víctima que ha sido abusada sexualmente. La entidad prestadora de salud debe identificar la persona lesionada, dar aviso inmediato a la Policía Nacional, Policía Judicial o primera autoridad del lugar, prestar los servicios asistenciales de urgencias y aplicar los procedimientos establecidos en la Guía de Consulta Abreviada para el Examen Sexológico Forense, informe pericial y manejo del kit para la toma de muestras en los sectores forense y de salud. Es importante advertir que desde las primeras 72 horas de ocurridos los hechos, la atención a la víctima constituye una emergencia médico-legal y de salud para este tipo de casos.
Pero esto no es impedimento para que después de este lapso puedan encontrarse lesiones, evidencia traza o biológica potencial. Recuerde que, en cada caso se debe evaluar la pertinencia de la toma de muestras sin prejuicio de la realización del resto del examen. La entidad prestadora de salud realizará el respectivo examen médico y recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en la guía comentada. Y deberán registrarse las valoraciones efectuadas en el protocolo del informe pericial integral en la investigación del delito sexual, el cual es confidencial. Recuerde que es necesario hacer todos los esfuerzos posibles por proteger la intimidad y seguridad del paciente. El formato se debe diligenciar en original y 2 copias. El original para la autoridad, una copia se deja en el archivo hospitalario del servicio forense, según el caso, la otra se anexa a las muestras y elementos de estudio para los laboratorios. Cuando existan EMPIF recuperados como parte de la actuación forense, deben diligenciarse los respectivos rótulos y formatos de cadena de custodia. En caso de muestras, no olvidar separar las muestras biológicas de las no biológicas y por laboratorio según lo indica el instructivo de manejo del kit para la toma de muestras en la investigación del delito sexual. La evaluación y manejo de las prendas se realizará de acuerdo con lo establecido en el instructivo para manejo y descripción de prendas de vestir en casos de delitos sexuales. El registro de los hallazgos y evidencias recolectadas como la descripción de las prendas se consignarán en los apartes pertinentes del informe por parte del personal de salud. Igualmente deberá registrarse su recuperación en la historia clínica y epicrisis. Los IMPIF deben ser guardados en el almacén de evidencias del centro hospitalario hasta su entrega a la autoridad correspondiente. Una vez concluido el abordaje forense de la víctima y recuperados los IMPIF deben ser entregados a los servidores de la Policía Nacional, Policía Judicial, Instituto Nacional de Medicina Legal o primera autoridad del lugar que haya conocido el caso. Las muestras tomadas para el diagnóstico de VIH, ITS y embarazo deben ser procesadas en la institución de salud correspondiente. Los policías judiciales deben verificar que sea entregado por parte de la entidad de salud el formato denominado Protocolo de Informe Pericial Integral en la Investigación del Delito Sexual. Este debe entregarse diligenciado en original y firmado por el médico que realizó el examen. Y los IMPIF correctamente embalados, rotulados y con inicio de registro de cadena de custodia. Si la policía observa que puede faltar la toma de alguna muestra, puede solicitar al médico su toma. Los funcionarios de policía judicial adelantarán las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, recepción de la denuncia a la víctima, poner en conocimiento acta de derechos y deberes de la víctima, inspección al lugar de los hechos, recorrido, búsqueda de cámaras de seguridad, etc. Ok, entonces, bueno, aquí terminamos la primera parte de cómo se empacan las muestras. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Porque pues ustedes van a tener que empacar, entonces si tienen alguna duda, pregúntenlo de una vez. Sí, Doc, yo tengo una pregunta. Exactamente, ¿cuáles muestras también se deben, o sea, se deben hacer doble vez para llevarla en el hospital? Me repite la pregunta porque hubo como una pequeña interrupción, entonces no alcancé a escuchar un pedacito. O sea, ¿qué muestras son las que específicamente se dejan en el hospital? Y se toman, pues, se pueden tomar doble, por ejemplo, algunas, Bueno, a ver. igual también. Sí, ahí yo creo que esta pregunta sale del último video, ¿cierto? Porque mencionaban que habían unas muestras del hospital y otras de... Mira, la clase que yo les estoy dando hoy solamente son las muestras que le interesan a la fiscalía y que van para medicina legal para los laboratorios. Porque en el protocolo de violencia sexual se consideran otro tipo de muestras que sí son las que se toman en el hospital y no necesitan cadena de custodia. ¿Cuáles? Las muestras para saber si la víctima quedó embarazada y para buscar las enfermedades de transmisión sexual. Esas son
para el hospital y se quedan en el hospital. Y esa pregunta que tú me estás haciendo me da pie para comentarle un caso que me preguntó un exalumno una vez. Bueno, entonces, y las muestras que van para el laboratorio sí llevan cadena de custodia. Porque, ¿qué fue lo que el estudiante o el alumno me había preguntado una vez? Me dijo, doctora, cuando nosotros tomamos un frotis vaginal para buscarle ETS, ahí entonces, claro, el laboratorio le hizo la pintura de Gram y la tinción de Gram y la miró en el microscopio y no solo, pues, vio las células vaginales, pero también vio espermatozoides y lo reportó en el laboratorio. Yo he visto casos donde en orina, cuando ellos hacen el microscópico de orina, encuentran también semen, espermatozoides, entonces ellos lo reportan. Entonces, claro, lo reportan como un hallazgo incidental, solo que cuando se trata de abuso sexual no es tan incidental, pues ahí hay una evidencia. Entonces, ¿qué pasó con ese caso? El laboratorio del clínico del hospital estaba buscando ETS, estaba buscando señales de Neisseria gonorrea, cosas así, o cualquier cosa, y aparecieron espermatozoides. Entonces lo reportan en el laboratorio, el laboratorio del hospital. Entonces la fiscalía le cayó al médico que no, que por favor le tenía que entregar la cadena de custodia de esa muestra de frotis donde había salido el espermatozoide. Entonces yo le dije al estudiante, trate de convencer al fiscal de que esa muestra que se tomó no era la que iba para medicina legal, sino una muestra normal que se toma en el hospital, sino que el laboratorio, como hallazgo incidental, encontró los espermatozoides. ¿Por qué les digo esto? Porque es que el laboratorio del hospital, la intención no era buscar espermatozoides, era buscar ETS. Pero pues por casualidad el espermatozoide estaba ahí y ellos lo reportaron. Pero esa muestra no era de cadena de custodia porque era una muestra del hospital. ¿Me entiendes? Entonces yo le dije, lo que tú tienes que hacer es hacerle entender al fiscal que hay unas muestras que se recogieron para mandar a medicina legal y hay otras muestras que se recogieron para el propio uso del hospital y que eso fue un hallazgo incidental y por tanto no tiene una cadena de custodia. ¿Alguna otra pregunta? No sé si a Tania te dejé resuelta la duda. Sí, doctora. Gracias. ¿Alguno tiene una pregunta? Muy bien. Entonces voy a empezar con la segunda presentación, que es cómo se llenan los formatos. Entonces, creo que por aquí la tengo en la mano, sí. Entonces voy a cerrar aquí. Y vamos a por la segunda, como dicen los españoles. Pueden hacer las preguntas cuando quieran. A mí no me molesta que la gente me pregunte si tienen alguna duda. Y sí les voy a pedir que cuando le hagan la pregunta me contesten lo más rápido posible para yo poder continuar con la clase. Porque yo me quedo en silencio esperando que digan algo y la clase lo va demorando más. Entonces vamos con la presentación. Me indican en qué momento ya están viendo la imagen. Ya, Doc, ya se ve. Listo. Entonces, cómo se llenan los formatos. Ustedes vieron que había un formato que se pega a la bolsa de plástico y hay otro formato que es el que va acompañando. El que va pegado en la bolsa se llama rótulo y el otro que va por separado se llama registro de cadena de custodiado. Entonces uno se llama rótulo y el otro se llama registro. Entonces vamos con los ejemplos. Vamos a hacer 3 ejemplos de evidencia. Acuérdense que las evidencias eran muchas. Yo les mostré 12 en la clase, de 13 con la IB. Pero vamos a hacer un ejemplo de 3. Con lo que ustedes vean aquí, más o menos lo van acomodando para las otras evidencias. Entonces, vamos a ver, ustedes ven aquí, ¿qué es lo que ven en la foto? Describan lo que ven. Ropa interior femenina. Sí. ¿Qué más? El color que es rosado, que tiene encaje. Exacto. Muy bien. Ya. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a hacer primero el rótulo. El rótulo, recuerden que es el pequeñito que va pegado en la bolsa.
Aquí se ve grande porque ocupa toda la pantalla, pero es la mitad de una hoja de papel carta. Entonces, que ustedes ven un número de 21 dígitos acá. Este número de 21 dígitos es el número del... bueno, empecemos por arriba. Ustedes ven ahí una que está como sombreado de rojo. Esto no lo vayan a llenar. Por eso lo sombreo de rojo para que no lo llenen. ¿Listo? Bueno, después ven este número de 21 dígitos. Este es el número del proceso cuando una víctima va a la fiscalía y pone la denuncia por cualquier delito. Puede ser porque le robaron, porque lo estafaron, porque lo violaron, porque lo golpearon, por cualquier cosa, cualquier delito, aquí pone la denuncia y en el momento de poner la denuncia le sale automáticamente un número. El número es el número del proceso. Entonces, aquí va el número del proceso, es un número que tiene 21 dígitos. Eso solamente se obtiene si ha puesto la denuncia. Si la víctima llega a urgencias y no ha puesto la denuncia, para el momento en que ustedes la están atendiendo, este número no existe, porque no hay nada, solamente aparece cuando hay una denuncia. Igual ustedes pueden llenar este formato de cadena de custodia y cuando sepan el número de la denuncia lo ponen ahí. Pero vamos a poner que en este caso, del caso que estamos haciendo acá, ya tenemos el número. Ese número no lo inventamos nosotros, pero en la vida real ese número sale en un sistema. Aquí vamos a colocar la fecha. Miren que aquí empezamos por los 4 dígitos del año, después viene el mes y viene el día. Es muy diferente como escribir. Es que aquí en Colombia todo el mundo escribe la fecha diferente. Debería ser como en Estados Unidos. En Estados Unidos todo el mundo escribe las fechas exactamente igual. Allá no tienen que pensar que cuál es el mes, cuál es el día, cuál es el año. Allá todo el mundo escribe igual. Aquí en Colombia sí toca uno fijarse en cada vez que llena un formato qué es lo que dice. Entonces aquí dice que es el año de 4 dígitos, mes y día. Entonces lo vamos a colocar aquí. Y la ponemos, y por las horas la ponemos en formato militar. Bueno, voy a empezar con el formato de lo más fácil a lo más complicadito. Entonces, por eso no voy a hacerlo en el orden en que está ahí. Vamos para el renglón de abajo. El renglón de abajo es el nombre del médico que está haciendo la cadena de custodia, o sea, el que está atendiendo el caso. Si llegó una víctima de violencia sexual, el médico que atendió el caso de violencia sexual, ese es el que llena el formato. Entonces, acá está el nombre de la médica, está la cédula, la entidad, pero yo le puse las iniciales de un hospital, ella cargo médica y aquí va la firma de ella. Bueno, después vamos con como yo les dije, lo estoy pasando de lo más fácil a lo más difícil. Entonces lo siguiente sería acá, nombre, aquí dice nombre de la persona a quien se le encontró la evidencia, o sea, palabras más, palabras menos, es el nombre del paciente que estamos atendiendo. Después vamos a colocar aquí la dirección y colocamos el nombre del hospital, o si quieren poner la dirección del hospital, pero yo me quedo con el nombre del hospital. Y cuando digan ubicación, ¿se acuerdan que yo les dije al comienzo de la clase que el cuerpo de la víctima es una escena? Porque escena es el lugar donde se recolectan evidencias. Entonces, la ubicación es el lugar donde encontramos la evidencia. Entonces, ¿dónde encontramos la evidencia? En el paciente o en la paciente, porque esto es femenino, acá. Listo. ¿Recuerdan que la imagen de la evidencia que yo les mostré ahorita, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tengan una ropa o una prenda, hay 4 cositas como mínimo que se pueden decir. ¿Qué tipo de prenda es? ¿Qué color es? Talla y marca. Si es una prenda que ya le cortaron la talla y la marca, pues coloque sin talla y sin marca. Si es alguien que la mamá le fabrica la ropa interior, la cose en la casa, pues, entonces es un interior genérico, te coloca sin talla y sin marca. Pero deben colocar que no la tienen, porque el laboratorio de pronto en un momento dado tiene varios interiores rosados y de pronto se le enreda un poquito y ya sabe, este interior es de Leonisa y este interior es sin talla y sin marca, entonces ya no se van a confundir. Entonces, vamos a colocar las 4 cosas que dijimos, que era un interior rosado, talla M, marca London, y si quieren le pueden agregar que tiene encaje, pero como mínimo, ¿qué prenda es? ¿Qué color?
talla y marca. O pueden colocar sin talla y sin marca. Y mire que ya nos quedó lo último, porque esto último es la parte más complicadita y hay que entenderla muy bien. Arriba dice el número de la evidencia. Esta evidencia es la número ¿qué? En el orden que vamos a llevar, esta sería la número 1. 1. Aquí dice cantidad, ¿cuántos interiores vemos en la foto? 1. Entonces aquí cantidad es el número de interiores que estamos empacando en esa bolsa. Si quieren, bueno, si quieren tomen la foto, pero yo igual les puedo compartir esto también, ¿vale? Bueno, vamos con la siguiente. Vamos a hacerle el registro de cadena de custodia a este interior. Entonces lo mismo, el mismo número de denuncia, como ustedes recuerden que el de arriba, no sé, este rojo no se llena. Entonces vámonos acá, número de historia clínica. Como ustedes trabajan en un hospital, entonces le pueden poner el número de la historia clínica. Recuerden el nombre de la doctora, aquí va el nombre de la doctora, la cédula, la entidad donde trabaja, aquí va la firma de la doctora y aquí va la fecha en año, mes y día. Ustedes ven aquí a la izquierda 3 letras, H, R y E. Les voy a traducir. La H es halló, la R es recuperó y la E en valor. Si quieren, a esta sí le pueden tomar foto porque esta no va a quedar en lo que yo les comparto. ¿Qué quiere decir eso? Que si la doctora Ángela, la que está aquí en este formato, ella hizo todo el trabajo sola, entonces le ponemos H, R y E, o sea, una X en cada una de las letras. Pero si la doctora, de pronto, ella tomó las muestras, pero una enfermera le ayudó a empacar, entonces podemos hacerlo. Bueno, aquí colocamos la descripción. La descripción tiene que ser exactamente igual que como la redactaron el rótulo. O sea, el rótulo y la cadena de custodia tienen que describir la evidencia exactamente de la misma manera. No pueden cambiarle. O sea, no le pueden quitar palabras, no le pueden agregar, no le pueden invertir el orden. A mí me pasó una vez que yo coloqué un interior rosado marcalondo en talla M y no me la recibieron. Entonces, es como copiar y pegar. No le hagan ningún cambio, igualito. Entonces, ahí. Entonces, volviendo al tema de la doctora Ángela, ella hizo todo, pero hay otra opción. Como yo les decía, puede ser que ella le tomó las muestras, pero las empacó otra persona. Entonces sería algo como esto. Por ser algo que la enfermera jefe le ayudó a empacar o a un auxiliar o algo así. Entonces, Rubiela fue la persona que empacó y pone los datos de ella y la firma de Rubiela y la hora. Y aquí ya quedaría terminado el formato del rótulo y el registro de cadena de custodia del interior. Ahora, ¿qué ven en la foto? Los hisopos. ¿Cuántos? 3 hisopos. 3 hisopos, muy bien. Entonces, aquí me va a saltar los pasos que ya son iguales para todos los formatos, que es el número del proceso, la fecha, la hora, el hospital es el mismo, la paciente es la misma, la doctora es la misma. Solamente vamos a lo que es nuevo, que es la evidencia. Entonces, aquí vamos a colocar 3 hisopos con muestras tomadas de vagina, ano y boca. O sea, cada hisopo viene de un sitio diferente. Uno de vagina, otro de ano y boca. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Porque ustedes marcaron los sobres. En un sobre dice vagina, en otro sobre dice ano y en otro sobre dice boca. ¿Cuánto número de la evidencia? En el consecutivo, esta es la evidencia número 2. 2. ¿Y cuántos hisopos tenemos? 3. 3. Entonces aquí cantidad colocan 3. Ok. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, doc. Bueno, Sí. muy bien. Este es el rótulo, la hoja pequeña que va pegada en la bolsa. Vamos ahora con el registro de cadena de custodia de los hisopos. En todos los hisopos, aquí ya le ponemos los mismos datos que pusimos en el interior, solamente que lo que cambia es 3 hisopos con muestras tomadas de vagina, ano y boca. Recuerden que, mire que quedó igual. ¿Se acuerdan que la anterior 3 hisopos con muestras tomadas de vagina, ano y boca? Y lo que hice fue copiarlo igualito acá. No le cambié nada. Tiene que ser exactamente copiar y pegar, no le cambien nada, ¿vale?
Vamos ahora con otra evidencia. ¿Qué ven acá? Un recolector de orina. Un recolector de orina. Entonces, asumamos que lo que hay adentro es orina. Entonces, vamos a escribir acá. Aquí dejo lo que ya es igual para todos los formatos, solamente agrego lo que es nuevo, que es orina en frasco plástico. En el consecutivo, esta es la evidencia número 3. 3. Ahora, con respecto a este ejemplo me gusta porque cambia un poquito los ejemplos anteriores. Como la orina es un líquido, entonces, ¿cómo podemos reportar la cantidad? La podemos reportar de dos maneras, o por volumen o por número de contenedores. Si fuéramos a hacerlo por volumen, tendríamos que decir, por ejemplo, cuánta orina hay. 40 cc o 40 ml, pero por lo malo de los frascos de orina es que no vienen con rayeta como para uno saber. Al menos uno le da un tetero a un niño y uno ya sabe cuántas onzas te tomó el niño. Pero en la orina uno no sabe cuánta orina hay porque ellos no vienen como con marquitas. Entonces, calcular el volumen de la orina va a ser como muy complicado. Entonces yo me voy por la segunda opción, por número de contenedores. Entonces, el número de contenedores, ¿cuántos serían? Uno solo. Uno solo, que es un solo frasco. ¿Listo? Y ahí se haría. Entonces no nos enredemos con cuánta orina es, sino más bien decimos que hay un solo frasco. ¿Listo? Ahora vamos a ver el formato, como sería el registro de cadena de custodia. Sería algo como aquí, colocar orina en frasco plástico y ya terminaríamos. Este sería los ejemplos. Entonces, ¿cómo se vería? El interior se ve abajo a la derecha, que es el más pequeño, sería el rótulo que va a pegar la bolsa y esta sería la cadena de custodia. Entonces, mire cómo se verían los dos. En el segundo ejemplo, los hisopos, este es el formato pequeño y este es el formato grande, cómo se verían ya diligenciados. Y en el tercer ejemplo, el formato chiquito y el formato grande. ¿Cómo se vería? Mire que se ve la misma redacción en ambos formatos. Bueno. Ahora, normalmente, si nosotros somos los que tomamos la muestra, no tendríamos que llenar, o sea, acuérdense que yo les dije que el formato, el grande, el de cadena de custodia, debe ser impreso por ambas caras. Si nosotros somos los primeros en la cadena de custodia, solamente tenemos que llenar la cara principal, el reverso no. ¿Quiénes van a empezar a firmar el reverso? Las personas que reciban o que tengan en su poder la evidencia después de que nosotros la soltemos. O sea, por todas las manos que pasan tienen que quedar anotadas aquí. Entonces voy a mostrarles este ejemplo. Aquí, este rojo que ustedes ven acá no lo llenen. Por eso lo puse en rojo para que, o sea, lo dejo ver, pero lo pongo en rojo para que ustedes no sepan que no lo van a llenar. Esto lo hacen otro tipo de personas, no nosotros. Entonces aquí vamos a colocar año, mes, día, como dice ahí en el formato, la hora. Entonces ustedes estaban en un turno de la tarde y a las 7 de la noche termina su turno y se van para su casa. Pero antes de irse para su casa, ustedes le entregan las muestras a la enfermera jefe. Puede ser cualquier persona, en el hospital ya está definido quién es el que recibe las muestras. Yo voy a poner un ejemplo de que usted le entregó a la enfermera jefe. Entonces le entregan el nombre a ella pone su cédula, en qué entidad trabaja, y aquí preguntan ella cómo actúa, como custodio o como perito. Ella sería custodio porque lo que ella va a hacer es solamente cuidar las muestras. Y propósito del traslado, ella lo que va a hacer es almacenarla en una nevera. ¿Cómo recibe las muestras ella? Embalado y rotulado. Y aquí va la firma de la enfermera jefe. Después la enfermera jefe, allá al hospital, llega un investigador del CTI o de la Policía Nacional de la SIJIN, es un investigador judicial. Aquí voy a hacerles antes de continuar con el ejemplo, quiero advertirles de algo. No cualquier persona puede ir a un hospital
a recoger unas muestras. Mucho ojo con eso, porque pues, les voy a explicar por qué. Cuando la fiscalía tiene un proceso, ellos tienen sus investigadores. Y a cada investigador se le asignan unas tareas. Entonces, por decir algo, aquí violaron a una víctima y hay un investigador a cargo de ese caso. Entonces, el fiscal le dice al investigador, esta víctima fue atendido en el hospital tal. Vaya a ese hospital y recoja las muestras que le recolectaron a ella. Esa persona, el fiscal, a ese investigador le entrega una misión de trabajo. La misión de trabajo es todas las tareas que él tiene que hacer en ese proceso. Y en ese proceso, el fiscal le dice, vaya por las muestras de la paciente fulanita de tal. Creo que la paciente, en este caso que estamos haciendo, se llama Rosalba, ¿cierto? Vaya por las muestras de Rosalba. Entonces, el investigador, como él tiene una misión de trabajo, cuando vaya al hospital, él tiene que demostrar que él es el encargado de ese caso. Porque es muy bueno que ustedes verifiquen si él es el encargado del caso, porque hay investigadores que no son del caso y no tienen por qué meter las manos ahí. Y, o sea, no porque diga que es del CTI, hay que entregarle las muestras a esa persona. Esa persona, además de decir que es del CTI, tiene que demostrar de que él es el asignado para esa misión de ir a recoger esas muestras. Y tiene que mostrar la prueba, que es la misión de trabajo, donde le encargan a él. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque qué tal que un agresor tenga un amigo que sea, por ejemplo, de la policía o sea del CT y le diga a él, mira, que no necesito en ese hospital tomar una muestra y necesito que usted se haga pasar por la persona del caso y recoja las muestras y después las votamos. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes no verifican, se lo entregan a ese que es puede que sí sea del CTI o de la SIJIN, pero no es la persona asignada al caso. Entonces, como esa persona muestra el carnet, ustedes le creen a él, le entregan las muestras y al día siguiente viene la persona que sí tenía la misión de trabajo. Y entonces ya no se puede hacer nada porque se la entregaban a una persona que nada tenía que ver y esa persona lo que hizo fue botar todas las evidencias que habían. Entonces, tengan mucho cuidado de que la persona que vaya a recoger las muestras sí sea la persona a la que le encargaron la misión. O sea, que ese detective, ese investigador judicial, sí sea la persona asignada para ese caso. Bueno, ya habiendo hecho, entonces digamos que en este caso, él sí es del caso. En este caso sí es la persona asignada a esa misión. Entonces, esta persona se llama Pedro, él es del CTI. Él actúa como un custodio y el propósito de él es traslado de las muestras ¿de dónde? Del hospital al laboratorio de medicina legal. ¿Cómo recibe las muestras? Embalado y rotulado y pone la firma de él. Después viene este Pedro, va a medicina legal y entrega las muestras. ¿A quién se las entrega? A una asistente, el asistente es una secretaria, a una secretaria, ella verifica qué es lo que está recibiendo y si todo está bien, lo recibe y ella es de medicina legal. ¿Cuál es su propósito? O sea, ¿en qué calidad actúa ella? Como custodia. ¿Y cuál es su propósito? Almacenar las muestras, porque ella recibe las muestras y las debe guardar en una nevera para que no pierda la cadena de frío y lo recibe embalado y rotulado y firma. Ya de último, en el ejemplo que pongo, está la persona que va a analizar la muestra. O sea, si le llegó un interior, es la persona que va a estudiar ese interior. Si le llegó una sangre para alcoholemia, es el que va a analizar esa alcoholemia. Entonces, aquí está el nombre, es de medicina legal, pero ya no actúa como custodio, sino como perito, y su propósito es un análisis, cómo recibe las muestras embalado y rotulado, y aquí lo firma. Los ejemplos para llenar aquí serían muchos. Lo que pasa es que estos 4 ejemplos son representativos de los diferentes roles. Pero podrían ser 20 personas solamente haciendo un almacenamiento, o pueden ser 2 personas haciendo un traslado, bueno, no importa. Nos interesa es que entendamos cómo se llena. Ahora, vamos a la parte de observaciones que viene acá. Las observaciones, ¿para qué pueden servir? Si nosotros cometimos por ejemplo, esta persona Lina Díaz que se equivocó acá, puso 666, pero no se equivocó y era un 3, entonces ella puede pasar la rayita, poner un 3 acá, poner su firma y aquí colocar
que el número de la cédula no terminaba en 6, sino en 3, se hace la corrección, se deja constancia con firma y acá, aquí donde lo pone. Pero como yo les digo, si ustedes son los primeros en la cadena de custodia, mejor cambien de papel y empiecen de nuevo. Irregularidades, falta un proyectil, falta un hisopo, o se regó la orina, o la sangre está descompuesta, ahí lo coloca. Listo. Eso es, para eso es, si no tienen nada que decir, lo pueden dejar en blanco, no tienen que llenarlo. Entonces, aquí hay un formato que se llama cadena de custodia adicional, y eso nunca lo vamos a llenar nosotros, pero es por si de pronto hay tantas personas que firmaron que se acabó la hoja, se puede continuar con esta, pero eso no es necesario que nosotros la conozcamos, porque si somos los primeros, pues nunca vamos a llenar, yo por ejemplo nunca en mi vida he llenado este formato, lo conozco porque he entrado al laboratorio y en el laboratorio muchas veces sí lo llenan porque han pasado ya por muchas manos. Y aquí terminamos cómo se llenan los formatos. ¿Tienen alguna duda? No, Doc. Bueno, yo sabe cuándo me voy a dar cuenta de que sí tenían dudas, cuando ustedes me muestren lo que empacaron, porque ahí muchas veces cometen errores, pero claro que los errores que se cometen, muchachos, no es porque ustedes no hayan puesto atención a la clase, es porque hay cosas que solamente se aprenden cuando se hacen por primera vez. Entonces voy a tomar, a cada uno le van a empezar a asignar. ¿Cuántos minutos quedan? Quedan como 15, ¿cierto? 17. Tenemos tiempo suficiente para asignar los casos. Entonces voy a empezar por Ángela Urbano. Sí, Doc. Bueno, Ángela. Sí. Te voy a poner dos evidencias. Creo que escogí un lapicero que no escribo. Espérame un segundo. Bueno, voy a empezar aquí.